Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio, La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier tipo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de Frigoríficos N&S, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Amigos, una cantidad muy importante de informaciones se condensan, se concentran en la tarde-noche de este jueves 25 de mayo. Algunas insólitas, ciertamente insólitas, y no puedo dejar de arrancar el programa con esto. No son las más importantes, pero sí son muy llamativas porque revelan la esquizofrenia de la clase política y en este caso del sector gobernante de la clase política. Voy a compartir con ustedes una información que emite ese super periodista venezolano llamado Nelson Bocaranda Sardi. Ustedes saben que Nelson Bocaranda es un sujeto también dateado, también informado, que incluso en los tiempos en que estaba en situación de extrema gravedad el entonces agonizante presidente Chávez, la gente aquí se enteraba de lo que estaba ocurriendo en La Habana gracias a las informaciones que hacía fluir Nelson a través de los distintos mecanismos de los que él disponía. Hoy Nelson Bocaranda emite hace 3 horas aproximadamente la siguiente información. Cuando todo apuntaba que TEA, uno supone que se está refiriendo a Tarek El Al-Zaimi, cuando todo apuntaba a que Tarek El Al-Zaimi sería presentado ante tribunales, vino una seria discrepancia entre factores del poder que piensan que desde Irán, Rusia, Cuba y otros aliados vendrían retaliaciones si eso sucediera. Arrancó otra espera mientras deciden. Esa es la información que da hoy, hace apenas 3 horas, Nelson Bocaranda Sardi, repito, un super periodista venezolano que generalmente está mejor informado que hasta los voceros oficiales del gobierno, ¿no? Prácticamente junto con esta información debo compartir con ustedes esta otra, ¿no? Esto es un titular de Radio Fe y Alegría de hace 1 hora. Dice así: la Asamblea Nacional, conformada en 2020, llevará a cabo una investigación a las denuncias de presunta corrupción en estaciones de servicio de gasolina. Todo esto viene motivado por un video que se hizo viral de un usuario de una estación de servicio, eso que llamamos los venezolanos una bomba de gasolina, que pudo capturar en video voy a decir una palabra de las que usaba mi abuelita, una marramucia del sujeto que estaba trabajando en el surtidor de gasolina, ¿no? Que estaba operando la máquina. Ese sujeto despachó 15 litros, hizo una manipulación ahí de la máquina y le estaba cobrando 20 litros a la persona que estaba poniendo gasolina en ese momento. Ese video se hizo viral. Eso ha generado que muchísima gente, cuando va a poner gasolina ahora, está súper alerta y reclama incluso antes de que pase nada, etcétera, ¿no? Pero ¿no les parece a ustedes, si no fuera tan trágico, diera risa, ¿no? Que resulta que el bombero de esa estación de servicio está ya sujeto a una investigación y en general ese magno órgano de poder legislativo, la Asamblea Nacional, se va a dedicar a hacer una investigación sobre cuántas pullas, reales, medios, bolívares, lochas o dólares se está robando fulanito de tal en la estación de servicio X, mientras que el exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, incurso en una
conducta que podría ser tan lesiva a la República, de acuerdo a los mismos voceros gubernamentales, como para implicar el extravío, entre comillas, de 21.000 millones de dólares. Bueno, de él no se sabe nada. No se sabe absolutamente nada, si está siendo investigado, si no está siendo investigado, si está preso, si no está preso, si tiene casa por cárcel, si no la tiene, ¡nada! Entonces, bueno, ya ustedes saben, pues, está sujeta a investigación la presunta conducta dolosa del pobre diablo que trabaja en la bomba de gasolina X, pero de Tarek El Alzheimer todavía no se sabe nada porque lo están discutiendo quién sabe dónde Carrizo. Otras informaciones de la tarde de hoy tienen que ver también con la conducta extraña de la clase política venezolana. Siguen los problemas dentro del oficialismo, siguen los conflictos, las confrontaciones dentro del oficialismo. Diosdado Cabello volvió a atacar al Partido Comunista de Venezuela, al PCV. La cúpula del partido está muy podrida, dice Diosdado Cabello en su información del día, en su programa del día de ayer, de la noche de anoche, como dice el bolero. Nuevamente entonces tenemos esta trama ciertamente extraña, en la cual el número 2 del oficialismo sigue empeñado en una especie de cruzada contra el señor Diosdado, contra la dirigencia del Partido Comunista. Uno no sabe, ¿no?, si esto es ciertamente una confrontación porque, bueno, se aproxima una jornada electoral y entonces están buscando los votos, pocos o muchos, que pueda tener el PCV, por la vía de quitarle la tarjeta al PCV, si será eso, o si será que como este es un proyecto político que está asignado precisamente por la confrontación y ya prácticamente no pueden pelear con nadie, ¿no? No tienen nadie con quien pelear. El imperialismo norteamericano ahora resulta que es socio del gobierno de Maduro. Ya no puede pelear con Duque en Colombia porque quien está allí es Petro. Ya no pueden pelear con la OEA porque más bien Petro y Lula le están haciendo lobby para que pueda reincorporarse a la OEA. Es decir, se le están acabando los enemigos. La oposición, no tiene sentido que peleen con la oposición partidista porque la oposición partidista está demasiado ocupada peleando con ella misma. Entonces, quizás sea también esa una dimensión de esta confrontación extraña entre el señor Diosdado Cabello y la dirección del Partido Comunista. Anteayer tuvimos acá al señor Perfecto Abreu, presidente del Partido Comunista de Venezuela, dando su versión de lo ocurrido. Pero sin duda alguna, quizás la noticia más importante del día de hoy tiene que ver con lo que va a ocurrir mañana, lo que va a ocurrir dentro de pocas horas en la Universidad Central de Venezuela. Se va a producir después de 14 años las elecciones para escoger la nueva terna rectoral, la nueva cuarteta rectoral, disculpen ustedes. Y a propósito de este hecho, salió hoy en Tal Cual Digital un artículo muy importante de la doctora Yoconda Cunto de San Blas. Ella es una muy relevante investigadora, fue presidenta de la Academia de Ciencias Físicas y Naturales, es investigadora emérita del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC. Es una persona con una amplísima trayectoria académica y científica. Ella hizo un artículo sobre este tema, sobre estas elecciones, explicando no solamente lo relevante que son para la UCB, para la Universidad Venezolana, sino sobre todo las lecciones además que debemos extraer de ese proceso todos los demás venezolanos y sobre todo
la dirección político-partidista de la oposición. Le pedimos un comentario en exclusiva para las Fuerzas de la Unión y amablemente concedió en otorgándolo. Entonces, escuchemos de inmediato lo que sobre este tema, sobre las elecciones de la máxima casa de estudios de nuestro país, nos dio la doctora Yoconda Punto de San Blas. Escuchemos de inmediato. A ti, tu equipo y a los oyentes. En referencia al artículo de hoy jueves, en Tal Cual Digital, sobre las elecciones de mañana viernes 26 en la Universidad Central de Venezuela, me motivé a escribirlo porque, siendo egresada de esa casa de estudios, mi alma mater, siento la obligación de respaldarla con mi voto luego de 14 años sin elecciones. Esto es así porque el régimen, a través del Tribunal Supremo de Justicia, había impuesto elecciones en condiciones inaceptables, inconstitucionales y violatorias de la autonomía universitaria. Un principio establecido desde la Edad Media y ratificado en nuestro país por el propio Libertador, cuando en 1827 decretó el cambio de la colonial Universidad de Caracas a la republicana Universidad Central de Venezuela, con José María Vargas como su rector, electo en el claustro de entonces. En contra de esa tradición, aceptada también en la Constitución vigente y en la Ley de Universidades, el TSJ desde muchos años ha pretendido imponer la facultad de votar a toda la comunidad universitaria, no solo profesores y estudiantes, sino también personal administrativo y obrero en condiciones paritarias, es decir, una persona, un voto, lo cual hubiera llevado a la absurda situación de que el voto de los profesores quedara en minoría y que la decisión de elegir el claustro universitario y por ende al rector y otras autoridades universitarias quedara en manos de empleados, obreros y estudiantes. 14 años de deterioro y parálisis institucional hicieron posible finalmente una negociación ardua, difícil, discreta, entre emisarios de la UCD y personeros del régimen, que llegó a lo que estamos viviendo. O sea, la UCD va a elecciones de autoridades con participación de profesores y estudiantes y además de obreros y personal administrativo, aunque ellos, como parte del acuerdo negociado, no votarán por representantes profesorales en el gobierno universitario ni tendrán voto paritario. Estudiantes de pregrado y egresados solo votarán para elegir rector, vicerrectores, secretario, decano y candidatos al Consejo de Apelaciones. El porcentaje de participación es de 5% para los egresados de la UCD, 10% empleados administrativos, 10% obreros, 25% estudiantes y 50% profesores. Es decir, un profesor equivale a un voto, 4 estudiantes equivalen a un voto, por cada 10 trabajadores administrativos o igual número de obreros será un voto, y los egresados representarán un voto por cada 20 de ellos. Como siempre ocurre en una negociación exitosa, cada parte declinó alguna de sus exigencias para llegar a un punto intermedio que ha permitido avanzar. Aquí hay una enseñanza para toda la sociedad venezolana, en particular para los líderes de la oposición, algunos de ellos arrinconados en posiciones extremas, inflexibles, que de continuar así harán realidad la perpetuación del régimen. Los universitarios decidieron negociar para llegar a una transición que seguramente no satisface a los extremistas de lado y lado, pero que al moverse hacia el centro logra avances en sus propósitos. Otra enseñanza para la sociedad en general surge del tono respetuoso de la campaña electoral lucevista.
Yo pude presenciar múltiples foros individuales o colectivos y te aseguro que en todos ellos privó el clima de respeto entre los candidatos y sus equipos como corresponde a una comunidad pensante, una comunidad decente. Eso es digno de resaltar, dado el ambiente áspero que observamos en algunos de los candidatos a las primarias y sus seguidores, quienes parecen haber olvidado que el verdadero adversario no está entre nosotros, sino al frente, y que es a este a quien debemos dedicarle nuestros reclamos. Le pido a la oposición que tome nota de lo ocurrido en la UCD y actúe con sobriedad para que se conviertan en ejemplos a seguir en esta sociedad ávida de encontrar una solución al atolladero en que andamos. Este es el momento de pensar en la unidad como única forma de lograr la transición a una sociedad democrática de progreso. Y hago un llamado a los universitarios de la UCD en todas las categorías que he mencionado a vivir una jornada exitosa, presentándose a votar masivamente para que mañana podamos decir que sí, que la UCD tuvo una fiesta electoral que le ha permitido retomar un camino hacia el futuro constructivo con el que todos soñamos. Mañana nuestra obligación es ir a votar. Era la voz de Yoconda Junto de San Blas. Ella, repito, es científico, es investigadora, fue presidenta de la Academia de Ciencias Físicas y Naturales y es investigadora reconocida en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC. Nos estaba dando el contexto de lo que va a ser la jornada de mañana, nos está hablando de la importancia que tiene después de 14 años sin elecciones. Yo puse el ejemplo de por qué fue lo que ocurrió, cuál fue el pretexto del gobierno para impedir durante tanto tiempo las elecciones universitarias. Ellos decían que querían que fuera una elección democrática, que votara toda la comunidad universitaria y que el voto de todo el mundo valiera lo mismo. Eso no solamente es contrario, ¿no?, a lo que establece la ley de universidades, a lo que establece la Constitución, que reconoce la autonomía de la universidad para darse a sí misma sus normas, reglamentos, estatutos y autoridades, sino que también violenta el sentido común. La universidad no es una sociedad democrática. La universidad es una sociedad del conocimiento y tiene en consecuencia unas reglas distintas. Mira, y no es tan difícil de entenderlo. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos rapiditos. Usted lo van a operar del apéndice. Usted tiene apendicitis y lo van a operar del apéndice. Le van a extraer el apéndice. Entonces, imagínese usted que usted estuviera a punto de ingresar al quirófano, a punto de ingresar al pabellón y de repente todos se detienen porque van a elegir quién va a ser el cirujano, ¿no? Van a escoger en una votación quién va a ser el cirujano. Bueno, porque es que el hospital es democrático y el servicio de cirugía es democrática, entonces van a hacer una campaña electoral para ver quién va a ser el cirujano que va a operar, ¿no? El más simpático, el que reparte guantes, el que reparte mascarillas, el que el más carismático, no necesariamente el mejor cirujano. ¿Verdad que es una estupidez? Bueno, lo mismo ocurre, por ejemplo, el ejemplo que yo había puesto anteriormente del vuelo en avión. Usted va a tomar un avión, usted va a tomar un vuelo, usted va para, ¿qué te digo yo? Usted va para Madrid y va a tomar su vuelo para atravesar el Atlántico volando. Bueno, y antes de tomar el avión, antes de arrancar el avión, antes de despegar, de repente alguien dice, bueno, vamos a escoger quién es el piloto, vamos a votar, ¿no? Entonces salen unas personas repartiendo caramelos, otros repartiendo sanguchitos, otros repartiendo licor, tratando de ganarse el voto de los pasajeros y de los tripulantes. Así no se puede escoger piloto. El piloto tiene que ser alguien que sepa manejar, sepa operar ese aparato, ¿verdad? Bueno, porque es que el avión tampoco es una sociedad democrática. El avión implica un nivel de conocimiento. Lo mismo pasa con la universidad, por el amor de Dios. Por eso esa patraña del gobierno
¿no?, de pretender un supuesto igualitarismo electoral era incompatible con la naturaleza misma de la universidad, en tanto que sede del conocimiento, de construcción de conocimiento. Entonces, bueno, hubo un proceso complejo, complicado, una negociación, hay que decirlo, y en el marco de esa negociación se llegó a un acuerdo que da un estatuto electoral válido para esta y solo para esta elección, por cierto, también hay que destacarlo, y eso es lo que da lugar a este proceso que va a haber mañana. Por eso es que Gioconda dice que esto debe ser un ejemplo para todos nosotros. La negociación es una parte fundamental de la vida, de la realidad, y aquellos que se atrincheren en posiciones extremas y que no quieran reconocer que la negociación es necesaria, bueno, o se quedan o congelan la vida y destruyen las instituciones, o se quedan aislados y la gente sigue avanzando. Bueno, eso es lo que pasó en la universidad y eso es lo que debe pasar en el país. Cuando son las 8:20, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Informamos cada instante. Búscanos como Voz de América. Una fuente confiable de América. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y bueno, así como hacíamos referencia a los conflictos en el oficialismo, a la embestida del señor Diosdado Cabello contra la gente del Partido Comunista, etcétera, etcétera, hay que decir también que desgraciadamente en el ámbito opositor también se cuecen habas. Desafortunadamente, tenemos unas declaraciones del señor Enrique Capriles del día de hoy. Dice: es una patraña decir que intercambiamos Citgo para que me habiliten. Es una declaración que él dio a través de sus redes sociales, que fue recogido por distintos portales. Se refiere básicamente Capriles también a una afirmación que hizo hace aproximadamente 2 semanas, semana y media, el señor Diosdado Cabello. Diosdado Cabello en su programa afirmó que supuestamente Primero Justicia se había comunicado con el alto gobierno para plantearles un quid pro quo, una negociación. Ellos permitían que Citgo quedara en manos del gobierno de Maduro a cambio de que habilitaran la candidatura presidencial de Enrique Capriles. Eso ya dicho en boca de Diosdado Cabello, por supuesto, para buena parte del mundo opositor es más o menos evidente que eso es una intriga, que eso es sencillamente una forma de sembrar más discordia y de intentar descalificar a las personas que está mencionando. Lo que sí es tremendamente extraño es que una semana después unas personas voceras de un grupo opositor, en este caso del Partido Voluntad Popular, concretamente el dirigente John Goycochea, afirmó casi que palabra por palabra lo dicho por Diosdado Cabello. El señor Goycochea dijo que había sectores opositores que estaban negociando con el gobierno entregarle activos de la República a cambio de beneficios personales o grupales, prebendas, habilitaciones, etcétera, etcétera. Es obvio que hay una matriz de coincidencia, por así plantearlo, entre lo dicho por Cabello una semana antes y lo afirmado por Goycochea una semana después. Repito, es tremendamente lamentable que estos señores, estos distinguidos dirigentes políticos, en vez de estar construyendo una opción que sea creíble, potable para todo el país, no solamente para la oposición, sino incluso para esa inmensa cantidad de chavistas que no quieren saber nada de Maduro, bueno, en vez de estar en eso, están
están llevándole gente al gobierno, porque cada vez que la oposición demuestra, cada vez que los dirigentes de oposición demuestran que no están a la altura del país, la gente dice, bueno, ¿para qué vamos a inventar? Es lamentable, pero repito, ese tipo de escenarios lo que hace es confirmar lo que dice Yoconda Cunto en el audio que acabamos de escuchar. Ella hacía un llamado a los dirigentes de oposición a que no solamente entendieran a la luz de lo ocurrido en la universidad que la negociación es necesaria, sino también que es necesario el respeto. Decía, en la campaña electoral en la Universidad Central de Venezuela para la escogencia del nuevo equipo rectoral no ha habido insulto, no ha habido descalificaciones, no ha habido destrucción del competidor. Lo que ha habido es que cada quien ha esgrimido y ha planteado y ha formulado sus ofertas para que el electorado determine, bueno, cuál de esas ofertas es más creíble, cuál de esas ofertas es más potable, cuál de esas ofertas se identifica más y mejor con el sentir de la comunidad universitaria. No este charco que están planteando como escenario electoral los dirigentes de oposición. Es necesario, de verdad, yo creo que importa mucho que si esos son las opciones que tenemos por delante, yo les digo sinceramente, yo quisiera que fueran otros. Yo creo que en el país hay muchos otros nombres, muchos otros perfiles, muchos otros nombres de hombres y de mujeres que pueden terminar siendo los mejores representantes de la sociedad venezolana que quiere un cambio. Sin embargo, estamos algo así como en un corral. Estamos en un corralito politiquero. Tenemos que escoger a juro dentro de los linderos de una clase política muy deteriorada. Entonces, bueno, los nombres son los que ya conocemos, ¿no? Si esa es la situación que tenemos, yo se los dije anoche y lo repito hoy, bueno, si esos son los nombres que tenemos, escojamos uno. Para mí, el que sea. Todos tienen éxitos, todos tienen fracasos, todos tienen aciertos, todos tienen errores, el que sea. Porque si nos sale bien, aleluya, estupendo, qué bueno. Y si nos sale mal, en 5 años lo cambiamos. Pero el drama es que esta situación que tenemos hoy, este pésimo gobierno que tenemos hoy y que ya va para un 1/4 de siglo, por el amor de Dios, ellos pretenden ser eternos en el poder y de eso hay que salir. ¿Tú me entiendes? Comprendan una cosa, sobre todo los más jóvenes que me escuchan. El récord venezolano de permanencia en el poder lo tiene Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez estuvo 27 años en el poder. Pero ese récord lo va a batir el chavismo. Si en las elecciones del año que viene vuelve a ganar Maduro. Ya tienen 24 años, con 6 años más en el poder tendrían 30 años. 3 años más que los que duró Gómez en el poder. Eso no es justo, ¿vale? Y no es justo sobre todo con nuestros muchachos, con nuestros jóvenes, con nuestros niños. Porque las generaciones anteriores por lo menos tuvimos la posibilidad de vivir un tiempito en una Venezuela que era, bueno, vale, la vanguardia de la modernidad en América Latina. Una Venezuela de la que no se iba nadie, al contrario. Aquí venía gente de todas partes, portugueses, italianos, españoles, argentinos, chilenos, uruguayos, peruanos, ecuatorianos, colombianos, todo el mundo, con y sin papeles, aquí venían. ¿Ves? En esa Venezuela, algunos de nosotros, bueno, vivimos, pero nuestros muchachos no. Nuestros muchachos sueñan con vivir en la Venezuela que nosotros les contamos. Y si se produce, porque por torpeza e ineptitud de nuestra clase política opositora, estos señores tengan, repito, 6 años más en el poder, ya en el año 2018 le regalaron 6 años por forfait, por no acudir a las elecciones. Si en esta, por acudir con unas opciones electorales
múltiples y deterioradas, le regalan 6 años más. Mira, eso no tiene perdón de Dios. Cuando son las 8:30, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos también a identificar la valiente señal del gigante Rumbos, y al retorno vamos a estar hablando de un proceso distinto, un proceso que tiene que ver con la construcción de tejido social, con la construcción de paz, con la construcción de patria. Vamos a hablar del evento de constructores de paz que va a tener lugar mañana en el aula magna de la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos al corte, ya regresamos. Alfredo Tarazona, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? Regresamos a La Fuerza es la Unión, y lo hacemos para hablar ya no de las peleitas de los políticos entre ellos, tanto los
maduristas y los maduristas, los comunistas y los diosdadistas, o lo que está ocurriendo en la oposición, convirtiendo las primarias en una guerra a cuchillo entre ellos, en vez de ser lo que en rigor debería ser más bien la construcción de una fórmula unitaria. Vamos a hablar de la gente que está construyendo el país y de las amenazas que en ese sentido también existen, porque nada de esto es idílico, nada de esto es en el aire. Hoy, por ejemplo, ocurrió hoy jueves, ocurrió un hecho que debiera tener algún tipo de respuesta si la oposición no viviera en Narnia, ¿no? Hoy la Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión el proyecto de ley orgánica de Contraloría Social. Miren, ¿cómo decirlo, vale? Lo de la Contraloría Social es un monumento al cinismo, ¿no? Tú sabes que lo que es que un país donde el Ministerio del Petróleo y la compañía insignia de Venezuela, Petróleos de Venezuela, se desaparezcan 21.000 o 24.000 o 25.000 millones de dólares y nadie sepa de eso, nada. Ni la Contraloría General de la República, ni la Procuraduría, ni el Tribunal Supremo de Justicia, nadie, ni siquiera el jefe de Tarek El Al-Saimi. ¿Quién es el jefe de Tarek El Al-Saimi? ¿Quién es? El jefe del ministro de Petróleo, el jefe del presidente PDVSA, ¿quién es? Nicolás Maduro. Entonces resulta que Tarek El Al-Saimi no rinde cuenta y su jefe tampoco, hasta que aparece un órgano casi que fantasmal, creado en el año 2014, nadie había escuchado de ese órgano hasta ahorita, la Policía Anticorrupción. Entonces la Policía Anticorrupción, que le responde es al Poder Ejecutivo, sale y pone preso un gentío y tal y cual. Pregunto, ¿y el poder del pueblo? ¿Y el poder popular? ¿Y la Contraloría Social? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Quién le hacía un mínimo caso a eso? ¿Para qué sirve la Contraloría Social dentro de los muy estrechos márgenes de la democracia al estilo de Maduro? La Contraloría Social no sirve ni siquiera para que las bombonas de gas lleguen a tiempo. La Contraloría Social no sirve ni siquiera para que no les abran las bolsas del CLAP y no les roben el aceite o el atún. La Contraloría Social no sirve ni siquiera para que haya un mínimo de respeto en lo que tiene que ver, por ejemplo, dígame cuando los consejos comunales hablan, ¿no? Y les dicen a la gente de la CanTV, oye, vale, es que tenemos ya más o menos entre 3 y 5 años pagando la factura para que no nos quiten la línea, pero no tenemos el servicio. ¿Podrán mandarnos una cuadrilla? Entonces, a veces hay respuesta y le dicen, sí, pero ustedes tienen que poner los cables, el asunto, darle la comida a la cuadrilla y bueno, la gente del Consejo Comunal hace todo eso. Y los tipos llegan, pasan 3 semanas allí, no arreglan nada y se vuelven a ir. ¿Para eso es para lo que sirve la Contraloría Social? Sí, desgraciadamente no sirve para mucho, no sirve para nada. Dentro de lo que es hoy, repito, los estrechos márgenes de la democracia en los términos en que Maduro la entiende. Pero sí puede servir la Contraloría Social para, por ejemplo, hostigar al sector privado, para hostigar a las pocas empresas y a los pocos comercios que queden dentro de una comunidad determinada. Para eso sí puede servir y para eso es que se está reformando esta ley de la Contraloría Social. No para que el pueblo se defienda frente al poder omnímodo del Estado, sino para seguir enfrentando pueblo con pueblo, a empresarios con trabajadores, a comerciantes con consumidores, a transportistas con pasajeros. Ese tipo de operaciones, repito, de fractura del tejido social. Frente a eso está la gente que está trabajando en la construcción de tejido social, de los constructores de paz. Comparto con ustedes rápidamente una nota
que salió en el portal del Centro Gumilla. Dice así: constructores de paz por una democracia construida entre todos. Fíjense ustedes qué distinto, ¿no? Ángel Tobar, miembro de la Junta Directiva de la Red de Acción Social de la Iglesia, afirmó que durante el 14 Encuentro de Constructores de Paz se abogará por una democracia participativa. Es bien importante, dijo, que cada uno sienta su responsabilidad como ciudadano, es decir, la ciudadanía no es solamente el derecho a ejercer el voto para elegir el destino de la sociedad o el ejercicio de la democracia. Entendemos que la democracia es una construcción y un camino en conjunto, además de un derecho, expresó Tobar al comunicarse con la gente de Radio Fe y Alegría y el portal del Centro Gumilla. Agregó el también vicepresidente de la Asociación Venezolana de Educación Católica, AVEC, que están contentos y muy comprometidos con este tema de la democracia participativa, el cual lo ven como un aporte de la Iglesia para el país. La segunda línea a desarrollar en el encuentro será la celebración del Sínodo de la Iglesia. La sinodalidad significa el camino conjunto del pueblo de Dios, explicó. Destacó también que este encuentro que se va a dar mañana en el aula magna de la Universidad Católica Andrés Bello es el primer encuentro de constructores de paz después de la pandemia, es el primer encuentro presencial. Les recuerdo que este es el encuentro de constructores de paz número 14, es decir, se han realizado 13 encuentros similares en igual cantidad de años en el tiempo anterior. Voy a compartir con ustedes de inmediato un sonido que en exclusiva para la Fuerza es la Unión nos dio la profesora Luisa Pernalete. Luisa Pernalete es la coordinadora nacional de constructores de paz del Movimiento de Educación Popular Fe y Alegría, de la gente de Fe y Alegría, de las escuelas de Fe y Alegría. Escuchemos entonces lo que a propósito de este evento nos dice Luisa Pernalete. Muy buenas noches, muchas gracias Chugo por la oportunidad. Sí, ciertamente mañana 26 de mayo en el auditorio, en el aula magna de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, celebraremos el 14º Encuentro de Constructores de Paz. ¿Quién organiza este encuentro? Bueno, como siempre, la RACI, la Red de Acción Social de la Iglesia, de la cual formamos parte, la UCAP, Fe y Alegría, Centro Gumilla, Huellas, Cáritas, y unas cuantas organizaciones más que llevamos años realizando este evento. El Encuentro de Constructores de Paz cada año tiene un énfasis, ¿no? Este año nuestro lema es caminar juntos es posible. Nosotros estamos conscientes de que Venezuela está llena de problemas por la emergencia humanitaria compleja, pero que también está la ausencia de participación, de democracia participativa, de la necesidad de hacerle caso al Papa Francisco cuando ha invitado a la Iglesia Universal Católica a un camino sinodal. El sínodo significa caminar juntos, y para caminar juntos tú tienes que escuchar al otro, tienes que estar pendiente del que te va al lado, del que está más atrasado, de que nadie se quede atrás, de que nadie se quede excluido. Entonces estamos haciendo extensivo esa invitación de Papa Francisco a toda la sociedad venezolana. Y por supuesto insistimos en la necesidad de defender el derecho de asociación, defender el derecho de participación, que está contemplado en la Constitución, no estamos inventando nada, pero también insistir en la coherencia. Si nosotros queremos democracia, tenemos que ser demócratas también en nuestras escuelas, en nuestras parroquias, en nuestras organizaciones civiles y en donde nosotros participemos, ¿no? En el encuentro de mañana, que ya estamos inscritos más de 540 personas estamos inscritos, va a haber presencia en la católica, pero también desde las diferentes regiones se van a poder conectar a distancia, ¿no? Y las emisoras nuestras de Fe y Alegría pues van a estar transmitiendo durante todo el día desde las 8:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde, aunque desde las 7 ya va a haber gente en la católica para la gente que no se ha podido inscribir. En el Twitter, @Centro Gumilla o @Raci, pueden ustedes encontrar la manera de inscribirse. Y dentro de un mes más o menos, la revista FIC hará como siempre
un dossier con la memoria de este encuentro. En este encuentro tendremos unas ponencias muy interesantes del padre Pedro Trigo sobre la sinodalidad y la construcción de la paz. También tendremos la ponencia del doctor Alexis Ramírez del Foro Cívico, de cómo promover la participación. También tendremos unas experiencias muy interesantes de cómo se puede trabajar con otros, cómo se puede caminar con otros. Una experiencia de la vez de la Guaira, otra de la Fundación Itaca de Luis Polacio de aquí de Gramovén, otra de una escuela guayú sobre la importancia de la palabra, y también tendremos la experiencia del Grupo Social CESAP, que hablará de cómo el programa la gente propone, que funciona en 12 municipios, cómo se puede hacer contraloría social, cómo se puede dialogar, cómo se puede promover la participación en los municipios, pero también no solamente criticando y denunciando, sino también proponiendo, ¿no? Y bueno, uno siempre sale de estos encuentros muy animado, porque uno ve que hay mucha gente en el país haciendo cosas buenas, porque uno también ve más claro el camino, y porque ciertamente ya es la hora de caminar juntos. Venezuela está sufriendo mucho, la mayoría está sufriendo mucho y necesita pues que podamos acompañarnos nosotros, y vamos a insistir también en que hay que promover la cultura democrática, que es una cultura inclusiva, una cultura respetuosa, que además está contemplada en la Constitución, como ya lo decía, así como la promoción de la participación y la promoción de lo que dice el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, de la mejor política, que es la que trabaja para la construcción del bien común. Así que bueno, ojalá ustedes puedan hacer el seguimiento a este encuentro Constructores de Paz, y muchas gracias. Era la voz de Luisa Pernalete, directora de Constructores de Paz del Movimiento de Educación Popular Fe y Alegría. Cuando son las 8:47, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos para la recta final aquí en La Fuerza de la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión, y uno escuchando la palabra de la profesora Luisa Pernalete, cuando ella decía, pero hay que ponerse de acuerdo, tenemos que aprender a andar juntos en un mismo camino. Eso es el sínodo, eso es la ruta sinodal, aprender a marchar juntos por un mismo camino. Hay que hacerlo. Nos surgía Luisa Pernalete porque decía, hay mucha gente que está sufriendo, y el tema, mire, se los digo de corazón, o sea, Diosito me ha regalado a mí la experiencia, la posibilidad de que yo tenga acceso a dos mundos que son a veces excluyentes, desgraciadamente. Por un lado, lo que es la realidad, el día a día de la gente más humilde en nuestro país. Bueno, ese es el ámbito donde yo trabajo, ese es el ámbito donde yo vivo, ese es el ámbito que ustedes han visto, que es mi día a día desde hace décadas. La dura lucha por la sobrevivencia en los sectores populares de nuestra ciudad y de nuestro país. Pero por otro lado, también he tenido acceso, por cosas de la vida, al mundo de la política, al mundo de los dirigentes políticos, al mundo de los jefes políticos. Y he visto cómo en este otro mundo el desconocimiento de cómo se bate el cobre en la realidad dura, en la realidad del venezolano a pie, es una cosa impresionante.
los dirigentes políticos, incluso los que son muy buena gente, los que quieren ayudar, los que quieren bajarse de la Torre de Marfil y estar al servicio de los más humildes, incluso a ellos, mira, les cuesta un pollero, porque no es su día a día, no es su existencia real. No es el mundo. Ellos cuando dicen, no, yo sé lo que piensa la gente, es porque conversan a menudo con el señor que les maneja el carro o con la señora que trabaja en su casa, que limpia la casa, pero no porque tengan una interacción directa, vivencial, existencial de lo que es la dura vida, la dura lucha de los más pobres, que son la inmensa mayoría hoy. Hoy recuerden que tenemos no solamente a los pobres de siempre, sino a los empobrecidos de ahora, a los que hasta hace unos 10, 15 años eran clase media y hoy sencillamente son pobres porque, bueno, te digo yo, pues, profesores universitarios que hace 25 años, con el solo hecho de mostrar el talón del cheque de la universidad, la prueba de que eran profesores universitarios, conseguían un crédito salían manejando un carro, ¿no?, de la agencia. Hoy resulta que no existe crédito y que además la inmensa mayoría de los profesores universitarios están pasando hambre, literal. Ustedes han escuchado en este programa a gente a movimientos voluntarios que su trabajo consiste en pasar todo el mes reuniendo comida para luego llevársela a esos profesores universitarios que han educado a esos muchachos y que hoy están literalmente muriéndose de hambre puertas adentro de sus apartamentos, de sus casas. Entonces, digo todo esto porque, repito, cuando dice la profesora Luisa Pernalete que tenemos que aprender a caminar juntos porque hay mucha gente que está sufriendo muchísimo, es literal. Voy a ponerles 3 ejemplos de inmediato, 3 titulares de hoy. Uno, es la denuncia que hace una señora llamada Rosángela Morillo. Rosángela Morillo le destruyeron la vida hace unos días, una vida que era hasta hace nada no solamente normal, sino de alguna manera más o menos cómoda, porque tanto su hermano como su padre eran funcionarios del Estado, eran policías del Estado portuguesa. Su hermano era agente y su papá era supervisor jefe de la policía. Bueno, vale, la vida les cambió por completo porque resulta que se abre una investigación por homicidio que implica al hermano. Entonces, buscando al hermano en su casa, una comisión del 6CPC invade la casa del hermano, no, porque no fue que la allanó, sino que la invadió, no lo encontraron y se fueron a la casa del padre y agarraron al padre y le dieron una golpiza. Y resulta que el señor era paciente cardíaco y la golpiza le disparó un infarto, le generó un infarto. Y los agentes del 6CPC le negaron llevarlo a recibir primeros auxilios, dijeron que eso era una cómica, que él estaba fingiendo eso y que dijera de una vez dónde estaba su hijo. Bueno, eso es titular del día de hoy de varios portales. Piden justicia para funcionario que murió durante allanamiento en Portuguesa. Rosángela Morillo, hija de Alberto Morillo, oficial de la Policía Estatal de Portuguesa que falleció bajo custodia del 6CPC en Guanare, pidió justicia por su padre este miércoles 24 de mayo. No tuvieron compasión con él, afirmó. Morillo pidió al fiscal de la República, Tariq William Saab, que investigue a la comisión que allanó su vivienda. Y bueno, posteriormente narra toda la historia que yo les acabo de resumir. Si bien eso es indignante, tenemos otro caso que fue denunciado públicamente por la red social Twitter a través del tweet de la periodista Sebastiana Barraez. Se refiere al caso de una señora llamada Beatriz Torres, que vive en el estado Apure. Hay una situación compleja, muy compleja. Hay una situación extraña en el hato Merecure, allá en Apure. El hato Merecure, por cierto, es un hato donde habían descubierto
a una rara estructura, una nave, una suerte de submarino casero para el traslado de droga. Ese es el fulano Ato Merecure. Dice así: cuando Beatriz Torres denunció ayer a los 6 CPC de Apure que allanaron su casa y dijo que Antonio Castillo y un agente de nombre Quiñones apuntaron a sus hijos, robaron su teléfono y señaló al Ato Merecure, pues los 6 CPC le dijeron que se retractara. Resulta que el fulano, de acuerdo a lo que plantea la periodista Sebastiana Barraez, dice lo siguiente: después que los policías le exigen que se retracte de un primer video que ella había divulgado denunciando la situación, ella dice que no se va a retractar, la señora Beatriz Torres, e insiste en la denuncia. Dice que funcionarios del 6 CPC Apure allanaron su casa buscando a su papá por un supuesto abigeato, robo de ganado, apuntaron con armas largas y pistolas a su hijo, que es paciente cardíaco, y le robaron el teléfono. Además le robaron dólares. Su caso, dice, no es el único. Campesinos de la zona dicen que el 6 CPC más vinculado con estas prácticas irregulares responde al nombre de Antonio Castillo. Del Ato Merecure, aquel donde encontraron un submarino narco, desaparecieron 400 reses, y el 6 CPC de la zona actúa como policía privada del Ato y tienen aterrorizados a los campesinos de la zona. Les estoy poniendo dos ejemplos muy rápidos, uno de Portuguesa, otro de Apure, donde por casualidad de la vida, yo diría que no es casualidad, pero bueno, los dejo a la interpretación de ustedes, los habitantes de la zona, incluso funcionarios, se ven expuestos a atropellos y a violencia extrema por manos de agentes del Estado. Y finalmente el otro caso que les quiero poner, que quiero compartir con ustedes, no es en Apure, no es en Portuguesa, no es en la frontera sur, es aquí en Caracas. De los colegas de Impacto Venezuela, del portal Impacto Venezuela, nos llega la siguiente información. Abuelito se quedó dormido en un banquito de una plaza en Propatria, en Caracas, y murió al ser atacado por abejas. Oiga el texto. Un septuagenario murió tras ser atacado por un enjambre de abejas cuando se encontraba dormido en un banquito en una plaza de Propatria, en la parroquia Sucre del oeste caraqueño. Desde la morgue, familiares de la víctima lo identificaron como Alberto Enrique Márquez, de 72 años. Explicaron que se encontraba acostado en una de las bancas, dormido boca arriba, y en ese instante los insectos lo picaron. La periodista Lisaura Fuentes registró el suceso detallando lo acontecido. El ataque de las abejas quedó grabado por algunas cámaras en el sitio, dijeron sus deudos mientras realizaban los trámites para retirar el cadáver en el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, Senamec, este miércoles. Indicaron que pese a que intentó defenderse de las picaduras, no lo logró. Incluso transeúntes trataron de ayudarlo, sin éxito. A Márquez lo llevaron hasta el hospital Pérez Carreño, donde murió al día siguiente producto de un paro respiratorio. Forenses revelaron a sus familiares que en su estómago se hallaron al menos 50 abejas. Presuntamente ya la comunidad había denunciado que el lugar estaba invadido por panales de abejas. Sin embargo, no tuvieron ninguna respuesta de las autoridades municipales. En este mismo sentido, el fin de semana pasado en la parroquia La Vega, barrio del Carmen, Callejón Bolívar, un enjambre de abejas atacó a la comunidad. Al sitio acudieron bomberos de Caracas, quienes atendieron a los afectados, entre ellos una mascota de quien se reportó en estado crítico producto de las picaduras. Repito, esto no ocurrió en la selva, esto no ocurrió en la frontera sur, esto ocurrió acá en Caracas. En Catia, sí, pero en la Catia urbana, abajo, en la plaza, en Propatria. ¿Ustedes creen que hay derecho a eso? ¿Ustedes creen que hay derecho a que estén ocurriendo cosas como lo que pasó en Apure, como lo que pasó en Portuguesa, como esta que pasó aquí en Propatria? Mientras que la clase política pierde tiempo, energía y recursos, Diosdado peleando con el PCB y Capriles peleando con María Corina. ¿Ustedes creen que hay derecho a eso?
Yo creo que es necesario que, como nos dice la gente de Fe y Alegría, nosotros los ciudadanos construyamos un poderoso movimiento de paz, que construyamos tejido social, que construyamos paz, que construyamos fuerza social, no para sustituir a los políticos, pero sí para obligarlos a hacer su mejor versión. Cuando son las 9:00 de la noche nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue la presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche. Ojalá que inventariando una excelente jornada, tanto en la UCB con las elecciones rectorales como en la UCAP con el encuentro de constructores de paz, y que podamos hablar además de todas estas otras materias que hoy vimos con rapidez. Un gran abrazo, cuídense muchísimo, hasta mañana, Dios me los bendiga. Ok, hermano, vale.